Alejandro Pelayo es licenciado en Derecho por la UNAM y realizó una maestría en Administración en el Tecnológico de Monterrey. Cursó estudios de cine y televisión en Londres. Cuenta con una especialización en Política y Gestión Cultural ofrecida por la UAM y un doctorado con mención honorífica en la UNAM en Historia del Arte. Ha producido y dirigido 4 películas: La Víspera, Días Difíciles, Morir en el Golfo y Miroslava, las cuales obtuvieron múltiples premios nacionales e internacionales. Dirigió también las series televisivas Los que hicieron nuestro cine para el Canal 11 y Los que hacen nuestro cine para el Canal 22. Ha sido director general del Instituto Mexicano de Cinematografía, así como agregado cultural en el Consulado General de México en Los Ángeles. Fue director general de la Cineteca Nacional en una primera ocasión entre 1997 y 1999. Institución que dirige de nuevo desde noviembre de 2013 hasta la fecha. Pues aquí estamos con Alejandro Pelayo. Bienvenido aquí a tu casa, aquí en la UNAM. Muchas gracias, John. Al contrario, estimado Alejandro, es un lujo tenerte aquí. La Cineteca es una institución. Yo recuerdo de joven así, irme yo de novios, íbamos a ver nuestras películas ahí hace eran 25 años. Yo creo que cada etapa de nuestro noviazgo iba marcando por una diferente película, experiencia ahí en la Cineteca. Es un ambiente maravilloso. Y tú has sido director desde hace pues ya muchos años, ¿no? Ahora. Fíjate que es muy interesante porque he sido director 2 veces. Antes, en los 90 también, sí, claro. De 97 a 99, 3 años. Y ahora, digamos, del 2013, de finales del 13 a la fecha. Momentos muy diferentes. Sí, las grandes obras, la construcción de esa nave espacial, ahora que es intermedio. ¿Qué ha cambiado y qué es igual? Mira, John, es muy diferente. Te voy a hablar desde la antigua Cineteca, que fui jefe de programación, de la que se quemó, las 2 salas. 79-80, ahí empecé. Estoy leyendo justo la novela de Juan Villoro sobre el tema. ¿Sí? La vamos a presentar en la Cineteca. Sí, exactamente, sobre el tema. Ese día yo estaba en la Cineteca, el día que se quemó la Cineteca, te voy a contar. Pero es interesante, porque eso era una Cineteca. Es decir, ciclos, películas de estreno, ciclos mayores y ya. En el momento que se crece a las 4 salas, que fue en 84, que es donde tú ya la conoces, la Cineteca, que era antes la Plaza de los Compositores. Y tenía 4 salas, y cafeterías y algunas oficinas. Esa la adquiere Gobernación, todavía estaba en Gobernación, era RTC, y precisamente don Jesús Hernández Torres, compra ese espacio y se vuelve la Cineteca, 4 salas. Y entonces ahí ya son 4 salas de 400 lugares. Entonces teníamos que combinar películas de estreno, siempre buscando un cine de interés artístico. Claro. Y algunos ciclos menores, ciclos mayores. Y bueno, cuando viene esta transformación en el 12, es otra cosa, porque ahora tienes una gama amplia que combinas desde estrenos de películas, vamos a llamar comerciales de alta calidad, por darte un ejemplo, esto de La Última Ronda, la película que gana todo el premio de Oscar de Mejor Película Extranjera, y me gusta mucho. Y al mismo tiempo tienes salas más pequeñas que te permiten hacer ciclos especializados. Entonces de repente hacemos, ¿verdad?, una retrospectiva de Nicolás Pereda, o ahora le hicimos a Julio Hernández Cordón otra retrospectiva. Entonces te permite una gama de programación, y algo que nos ha dado muy buenos resultados son el reestreno de clásicos restaurados. Entonces, ver de repente Casablanca en pantalla grande, restaurada, o las películas de Scorsese, bueno, eso, o 8 y medio, que la tuvimos como 2 meses, Dolce Vita, y entonces hay un público que las conoce, pero nunca las vio con su esplendor, como cuando se estrenaron, digamos. Claro. Yo te diría que mejor que cuando se estrenaron. Y es un público muy interesante porque es un público básicamente de gente joven, 70% entre los 18 y los 25. De todos los que acuden a la Cineteca. Y 30% tercera edad, medianas, etcétera. Muy interesante, entonces es para los jóvenes y nos da mucho gusto. Universitario también. Mucho universitario. Me atrevería a decir que una gran parte de ellos tendrían que ser de la UNAM. Pero un porcentaje muy alto de universitarios.
y posgrados universitarios, etcétera, ¿no? ¿Y cómo escoges las películas? La verdad es que siempre es un deleite decidir que uno tiene tiempo para ir a la Cineteca, que es lo primero, que el ambiente es todo tan diferente a los cines comerciales. Y ver la cartelera siempre es una emoción. Películas de todo el mundo. Uno imagina, habiendo tantas millones de películas, ¿cómo escoges tú o tu comité para que haya un departamento de programación? Nuestro director es Nelson Carro, el hombre de la luenga barba. Y entonces hay un equipo. Entonces vamos viendo, digamos, vamos haciendo como un balance. Sí, bueno, ¿cuáles son las películas de público que pueden interesar y que sean, digamos, tipo cineteca? Y como Niñas Bien, por ejemplo, el cine mexicano, que está justo en el límite, ¿no? La ponemos. Y luego estrenos internacionales. Y hay mucho cine latinoamericano y sobre todo se ha vuelto un espacio fundamental para el cine mexicano que tiene una intención artística, una intención cultural no comercial. O sea, no pasamos películas mexicanas comerciales, porque los cines están para eso y les va muy bien. O sea, las películas de Derbez, pues les va muy bien en los cines, no tenemos por qué pasarlas en la Cineteca, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, esta película de Tatiana Hueso, la que se acaba de estrenar, Nochere, le ha ido muy bien. O sea, estamos hablando de más de 600, 700 gentes en una semana que van a verla. O sea que hay interés por el documental, hay interés por la ficción. Y es muy interesante, ¿no? Y además es baratísimo para los chavos. O sea, son 60 pesos o 60, hasta menos. Con 60 y luego viene con los descuentos, pagan 40 pesos. Esto es casi así inimaginable en el siglo XXI. Abajo de 25 años y arriba de 60 es ese 30 pesos. Luego el estacionamiento sale casi igual o más. Sale más barato. Sí, la idea es abrirnos, o sea, como tú decías, que sea abierta al público, nuestro público de clase media, clase popular, que pueda ir y que no sienta que está haciendo un esfuerzo de ir a una sala comercial donde, bueno, el combo te cuesta 100 y tantos pesos. Claro. No puede ser, ¿no? O sea, aquí es una de las políticas, cuidar también el precio de que siempre esté abajo, cuando menos un 30% de las salas comerciales, ¿no? Y con descuentos. Y México es un buen lugar para hacer cine. Bueno, tenemos una trayectoria muy larga, aquí de cine de calidad, un cine político, yo creo que como uno de nuestros fuertes, o por lo menos que maneja temas políticos, culturales profundos, y han habido muchas olas históricas. Cuéntame un poco de esa trayectoria del cine, tú que eres cineasta también, aparte que has hecho documentales sobre el cine y libros, ¿qué es lo especial y lo propio de ese cine? Que hay como 3 grandes momentos, o 4 grandes momentos. El primero, lo que se llama época de oro, es fundamentalmente en los años 30 el inicio, no que sea la época ahí, sino es la preparación para la época de oro. Es cuando se forma la industria, empiezan a hacerse los directores que venían del teatro, algunos, o del radio, se empiezan a hacer en el cine. Y luego el momento alto de la época de oro, en términos económicos, como de 41 a 45 durante la Segunda Guerra Mundial, que México se vuelve el proveedor de cine en español, Latinoamérica, el sur de Estados Unidos, porque los otros países estaban en guerra. Luego, artísticamente, las mejores películas de época de oro vienen al finales de los 40. O sea, Familia de Tantas de Alejandro Galindo, la famosísima Aventurera de Ninón Sevilla, Doña Perfecta también de Galindo, Pueblerina del Indio. Y luego empieza una decadencia durante los primeros 5 años de los 50, donde quien brilla es Buñuel. Los Olvidados, Ensayo de un crimen, él, y cae. Ese es el primer momento. Luego hay como un hueco, un bache, y otro momento que es muy importante y hay que revalorarlo, es cuando el Estado, estamos en el sexenio de Echeverría, financia un cine de autor. O sea, no un cine de propaganda, un cine de autor. Entonces, financia Canoa, que afortunadamente perdimos a Felipe hace poco tiempo, hace pocos días. Financia las películas de Arturo Ripstein, de Jaime Humberto Hermosillo. Estoy pensando en Canoa, en El Castillo de la Pureza, en La Pasión según Berenice, en Cascabel, de Araiza. Y ese periodo nos dura como de 71 a 78. Todavía hay 2 años con López Portillo que sigue este tipo de cine. Pero hay una política pública de financiamiento. Pública perfectamente definida,
de apoyo a una nueva generación de cineastas y de un cine de búsqueda artística y crítico. Un buen uso del boom petrolero, ¿no? Porque siempre se habla de Echeverría que desperdició el dinero o lo usó para reprimir a los estudiantes o por otro lado para robárselo, pero aquí hay otro. Yo creo que es un sexenio de claroscuros. En el cine fue claro, o sea, fue clarísimo. No solamente por la producción, se funda la segunda escuela de cine, después del CUEC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfica en 75. Se funda la Cineteca Nacional en 74. Mira. O sea, su primer edificio ya, que estaba en un foro de los estudios Churubusco allá, calzada de Tlalpan y Río Churubusco. Entonces, en el cine sí fue muy clara una política de apoyo a un cine de interés artístico, y fíjate qué interesante es cuando las películas mexicanas se vuelven a presentar en Cannes, en Berlín. Canoa, que estamos hablando ahora de Casals, que tanto recordamos, gana el Oso de Plata de Berlín en 76. Los Albañiles de Vicente Leñero, que me encanta, gana Oso de Plata al año siguiente. O sea, había una presencia del cine, este nuevo cine mexicano, así se llamaba, el nuevo cine mexicano, a nivel nacional e internacional. Yo recuerdo haber visto Canoa en una sala llena, el Cine de las Américas, que era una salota grande, y la gente iba y las veía, ¿no? El Principio, sobre la revolución de Gonzalo Martínez, duró 5 meses en el cine latino en aquella época, que eran los más famosos. Mecánica Nacional de Luis Alcoriza, como 6 meses en el Cine Real Cinema. Entonces, bueno, tuvo éxito. Y luego, yo te diría que un momento importante son los 90, que yo le he llamado un poco la generación de la diáspora. Cuando este grupo de cineastas, Cuarón, Memo del Toro, o sea, hacen películas importantes con apoyo estatal, pero ya con sus propias compañías. O sea, era muy interesante, eran contratos, ya no producía el Estado como con Echeverría, que había compañías productoras con Acine, con Acite1. No, acá se asociaba el Estado contigo, tú cineasta, y te decía, mira, yo te doy hasta tanto del presupuesto, tú consigues el resto y haces tu película. Y así se hace Solo con tu pareja de Cuarón, se hace Cronos de Memo del Toro, se hace Danzón, se hace Cabeza de Vaca. Yo hago en aquella época Miroslava. Y entonces es un cine que tiene valores de producción y entonces recupera la clase media. Por ejemplo, el éxito de Como agua para chocolate. Claro. No solo en México, en Estados Unidos. Cabeza de Vaca, etcétera. Entonces todo eso es un periodo que dura 4 años, más o menos de 91 a 94, y después viene el famoso error de diciembre. Acá, y se acaba ese movimiento. Antes había un apoyo mínimo del Estado para películas de este tipo, cuando menos de 12 a 15 películas al año. Y ya después ya no, se cae, ya no hay producción, entonces vuelve la caída. Y yo te diría que a partir de 2006, que es el triunfo maravilloso de Los Tres Amigos, ¿verdad? Memo del Toro, González Iñárritu, Alex y Cuarón, cuando de repente entre ellos tienen, no sé, 14, 15 nominaciones al Oscar, y entonces gana El Laberinto del Fauno, Mejor Fotografía, y gana. Ese es un momento muy alto de esta generación que se fue a hacer cine fuera de México. Pero Amores Perros se hace aquí en México. Ese es el principio. Eso es el que arranca. Ese es el que arranca. ¿No? Para mí, esa nueva etapa arranca con Amores Perros, sin duda. No, una cosa increíble. Me acuerdo, yo estaba estudiando el doctorado ahí en California. Sí. Y llegó a ser muy popular entre gente que no sabía ni siquiera que existía el cine mexicano, porque justamente en esta brecha de 5 o 6 años no había. Entonces fue una explosión en medio del desierto, ¿no? Yo tuve la suerte, porque ese año, el 2000, era yo director del IMCINE. Estuve 3 años en la Cineteca y luego fui al IMCINE a cerrar el sexenio. Era el sexenio todavía de presidente Cerillo, con Rafael Tobar, en Conaculta. No había Secretaría de Cultura, era Conaculta. Entonces, imagínate, estoy en Cannes, representando al cine mexicano como IMCINE, y de repente empieza a correrse la voz. Oye, que una película mexicana en Amores Perros, ¿dónde? Semana de la Crítica. Ni siquiera era la competencia, ni quincena de realizadores, ni una cierta mirada. Semana de la Crítica, que era la sección chiquita, 7 películas escogidas por un español extraordinario que murió, José María Riva, y entonces hay que ver Amores Perros. Entonces, de repente, se vuelve en el Festival de Cannes lo que había que ver.
Y yo estuve presente en el éxito de la película y ahí empieza... ¿No la habías visto tú antes? No le enseñó a nadie. Ahora sí que era secreta, nada más la habían visto sus amigos. Es más, yo no conocía a Alejandro González Iñárritu porque no venía del cine, no se había formado con nosotros o con otros cineastas. Entonces la veo y digo, ¿qué es esto? Sobre todo la primera historia. Es maravillosa, cómo está editada, el ritmo, y se vuelve. Ahí empieza ese nuevo momento. Porque igual Alejandro González Iñárritu se va a trabajar a Estados Unidos y hace películas muy importantes, ¿no? Sí. Pero Amores Perros sí fue financiado de esa forma híbrida por el Estado. No, fue privado totalmente. Privada 100%, Altavista. Mira. Con eso arranca una compañía privada que se llama Altavista y que la financian. Yo te diría que recibió aproximadamente, costó como el doble de las películas estas del financiamiento híbrido que hacíamos nosotros. Y tuvo como el doble de semanas de rodaje. Entonces está muy cuidada y se nota en la película. O sea, tiene una perfección técnica. Sí. Y ahí, con Amores, empieza esa etapa de esta generación que no solo triunfó en México, sino ha triunfado internacionalmente. Que no se había dado ese fenómeno. Se había dado aislado. Su momento, Roberto Gabaldón, el Indio Fernández, hicieron películas en Hollywood, o Alfonso Arau, después del éxito de Como agua por chocolate, Luis Mandoki en los años 80, pero así un grupo, que además con sus fotógrafos, con sus directores de arte, es en ese momento, Sí. Y ahora con Roma, ya llevando el premio mayor, ya es como Roma todo esto. Cierra este grupo. Además, Roma es muy interesante porque es el fenómeno Netflix, ya financiado por Netflix. Y fíjate que no la dejaban... ¿Es financiado por Netflix? Sí. Yo no tenía eso, Claro. Es financiada por Netflix. Y no la dejaban estrenar en cines. Se estrena en salas culturales y solo en la Cineteca Nacional. En 5 meses fueron a verla más de 50,000 personas en cine. Y ya se había estrenado en Netflix, porque Netflix se estrenó a fin de año, como en noviembre, diciembre. Nosotros la estrenamos como en octubre y la sostuvimos hasta febrero, marzo, y seguía yendo gente a verla en las salas, porque además pusieron los equipos de sonido nuevos, entonces te sentías en medio de la película, ¿no? Esa secuencia del mar, sentías todas las olas, el mar a tu alrededor, y es un éxito extraordinario, porque además abre las posibilidades para que también ya se puedan exhibir en salas las películas de Netflix, ¿no? En ese sentido. Sí, porque eso es justo un tema, ¿no? Uno se pregunta hasta qué punto la imposición de Netflix, la popularización de Netflix nos ayuda o nos perjudica, porque por un lado nos aleja de los cines, nos aleja de esa de pensar una película para el cine, ¿no? O sea, eso es lo central, los creadores ya lo están pensando para la pantalla chica en lugar para la grande, hasta el sonido, todo es diferente. Claro. Y esto puede potencialmente abaratar la calidad, ¿no? Puede ser. Pero fíjate que yo creo que va a funcionar. El propio Netflix tiene como su categoría de películas. ¿Sabes qué? Me están avisando que estoy tan metido en la plática contigo que voy a pasar la pausa, pero regresamos con este punto muy importante. No se vayan, regresamos ahora para esta fascinante charla con Alejandro Pelayo de la Cineteca. No se vayan. Aquí seguimos con Alejandro Pelayo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Estábamos hablando justo antes del corte sobre la amenaza de Netflix. ¿Hasta qué punto nos va a destruir la calidad del cine o hasta qué punto puede ser una forma para reinventarlo y hasta mejorarlo? Mira, yo te lo voy a decir primero desde el punto de vista de los cineastas. Las plataformas, no solamente Netflix, Amazon o las otras, han abierto fuentes de trabajo que no existían. Entonces, nosotros, esa década terrible cuando yo hago cine, los 80, no había para dónde hacerte. Entonces tenías que hacer películas muy chiquitas. Entonces, ahora un cineasta, por ejemplo, Gabriel Ripstein, el hijo de Arturo Ripstein, hace películas y de repente hace una serie y regresa a hacer películas. Entonces, en cuestión de fuentes de trabajo, creo que ha sido importante para los directores de arte, los técnicos, nuestros actores, y te permite una gran flexibilidad. Ahora, ¿qué va a pasar con la exhibición? Yo creo que igual que decían, que es que ahora la televisión va a acabar con el cine. Sí le pegó durísimo al cine cuando sale la televisión, ya cuando se populariza a mediados de los años 50, pero se recupera el cine.
Igual, o sea, la gente sigue yendo al cine, sigue viendo televisión y de repente tiene en su casa 100 canales y dice, bueno, ¿qué veo? Pero yo creo que cada quien va encontrando su espacio. O sea, si no, tú habías mencionado anteriormente, o sea, ¿cómo te explicas que 1.300.000 gentes fueron a la Cineteca en el 2019, digamos, el año antes de la pandemia? Claro. Entonces, de repente tú tienes 100.000 gentes al mes que quisieron ver una película en pantalla grande, aunque podían haberla quizás visto en plataforma o conseguirla por otra forma. Fíjate que es interesante porque son fines de semana, de sábados y domingos, de 5.000 personas. 5.000 el sábado, 5.200 el domingo o viceversa. Entonces sigue habiendo un público para el cine. Y hay un público para las plataformas. Y sí se han abierto. Ahora, ¿cómo hacer para no perder la calidad? Yo creo que eso depende mucho de los cineastas, como el caso de Alfonso Cuarón. Roma está hecha para cine, porque además... O sea, financiado desde Netflix, pero con ese recurso lo usa pensando ya tirándole a la sala grande. Es imposible. Por ejemplo, el manejo del sonido, o sea, los diferentes planos sonoros que antes no se podía tecnológicamente. De repente yo esa secuencia, espero que no se las eche a perder a nuestro auditorio si no la han visto, pero una secuencia que pasa en el mar, en las playas, sientes cómo te rodean las olas, sientes todo el sonido, la espléndida fotografía que además hace el propio Cuarón. Gana un Oscar por su fotografía, eso es increíble, ¿no? El director. Entonces, yo creo que sí, cada quien va a encontrar su espacio y espero que las plataformas, entre ellas, la competencia sea tan dura de que tiendan hacia el mejor producto posible. Y eso va a ayudar en general al ambiente. No podemos ir contra la tecnología, es decir, ni contra la facilidad de que llegas y ves una película a la hora que puedes. Pero yo creo que, si lo vemos optimistamente, enriquece el quehacer cinematográfico. Claro, bueno, es que es una experiencia tan única, la de ir al cine, sobre todo a un lugar como la Cineteca, que es difícil reproducirlo en tu casa. O sea, puedes ver el contenido, pero la forma, que es fondo, es como libro, pues, quizás, ¿no? La experiencia de leer un libro. Aquí vamos a tener a Miguel Ángel Porrúa, ¿no? Editor también, que es gran amigo de aquí de la UNAM, y también hablando con él, es lo mismo, ¿no? La experiencia del libro, la experiencia del cine, al final de cuentas no se pierde, se puede modificar. Las nuevas generaciones pues tienen nuevos hábitos, pero el arte es el arte y tiene su contexto propio, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es, tú lo has dicho, es el contenido y el lenguaje. El lenguaje sigue siendo el lenguaje cinematográfico. Ahora, que lo pases en una plataforma, que lo pases en tu celular, sigue siendo el lenguaje cinematográfico. Y claro, cuando ese lenguaje lo ves en una pantalla, una película restaurada, como la Dolce Vita, es maravilloso, pero son experiencias diferentes. Sin embargo, lo que va a sostener es el contenido y el lenguaje. Sí. Ahora, hablabas de estas diferentes épocas y su relación con el financiamiento público. En este gobierno actual, ¿ha habido o no ha habido una merma en el financiamiento para el cine? Hay mucho ruido alrededor de esto, pero ¿cuáles son los datos reales? No, los datos reales es que había 3 fondos, o sea, uno que se llamaba el Foprocine, que estaba más orientado a este cine más de búsqueda artística. Había otro fondo que era más hacia la industria, Fidecine, y el Eficine, que es el estímulo fiscal que sigue existiendo. Entonces, los otros 2 fondos se vuelven un fondo que maneja el IMCINE, que así era antes. Es decir, cuando yo te hablé de ese periodo, no del cine estatal, sino de los años 90, el que nos daba el presupuesto para hacer las películas era el IMCINE. No había otro fondo. Y luego viene el Foprocine, que se funda ya a finales. Es el fideicomiso como tal. Sí, el fideicomiso como tal. Y entonces, bueno, sí, puede que haya menos fondos, pero lo importante es ver cómo se emplean esos fondos. Para eso es lo interesante. Y yo creo que esto es muy nuevo. Hay que empezar a ver los resultados. Hay una reorientación del tipo de producción hacia darle espacio a minorías, darle espacio a grupos indígenas originales. Está bien, puede haber muchas sorpresas, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que hay que esperar. Yo creo que son años de transición, años difíciles, pero bueno, siempre hemos tenido años de transición. Por ejemplo,
en los 80s, nuestra generación, cuando yo hago cine, se llama la generación de la crisis, porque no había un centavo para hacer cine, ¿no? Y entonces yo creo que hay que esperar, hay que darle tiempo a que se asiente este tipo de... y ver cómo funciona el fondo del cine. Eso es lo Pero hay convocatorias todavía, no es que se haya suspendido. No, las convocatorias existen. Y existe el Eficine, que es el que te permite que una empresa intervenga en la producción de una película, ¿no? Claro, bueno, el problema con eso, luego uno está sujeto a lo que quiera producir esa empresa, ¿no? Sí. O porque es directo, ¿no? No es solamente, no hacen una donación y luego lo maneja el Estado. Es directo. O sea, la misma empresa puede dirigir entonces, ¿qué a es quién lo que contrata pasa? Y qué mensaje. Es ¿no? la gente que tiene los contactos, pues son los productores que producen. Y entonces, bueno, de repente es un grupo reducido de productores. Y sí, efectivamente, yo en ese caso... Yo lo tengo muy claro, John. Para mí hay dos tipos de cine desde que se inventa el cine. El cine de interés artístico, cultural, y el cine de interés comercial. Siempre han coexistido. Desde Lumière, el Lumière con sus documentales, Méliès lo artístico, y se van. Ahora, para mí el Estado mexicano y el Estado y cultura debe financiar el cine de búsqueda artística, claro, porque es el que tiene más problemas para financiarse. O sea, una película de interés comercial le va a ir muy bien en términos de taquilla y va a encontrar financiamientos privados, no necesita un financiamiento público. Y entonces aquí tiene que ver también con la exhibición. Por ejemplo, yo de los datos que te mandé en la Cineteca, fíjate qué interesante. Estas películas vamos a llamar, yo no hablaría de cine de calidad porque todo puede tener calidad. Claro. Tú puedes tener una película comercial de excelente calidad, pero su búsqueda es buscar lucro o algo económico. Y otra película de excelente calidad de búsqueda artística. En el caso de las películas de búsqueda artística, hicimos un estudio desde el 19, todo el 19, y además ya digamos desde que volvimos este año, y todas estas películas que tienen ese interés artístico, les fue mejor en la Cineteca, a todas, sin excepción. Estoy pensando de Chicuarotes, de Niñas Bien, de las películas las películas, por ejemplo, de Michel Franco, todo esto, les fue mejor en la Cineteca que en cualquier otra sala de la República Mexicana. Y a veces 2 veces más, 3 veces más, comparando la sala de estreno de la Cineteca donde se quedó la película y la sala que mejor le fue en todo el circuito comercial de la República Mexicana. O sea, siempre quedaba en la Cineteca. ¿Qué quiere decir? Que hay un público que quiere ver ese tipo de cine y que el espacio para ver ese tipo de cine no solo es la Cineteca Nacional, sino recintos similares a lo largo de la República Mexicana. Y hay algo fascinante del cine que yo personalmente he estado aprendiendo porque pues, yo soy autor, escribo libros, coordinamos proyectos de investigación, estoy acostumbrado a que el producto final de un esfuerzo de investigación o artístico sea pues un libro, ¿no? Sí. Que al final de cuentas pues pueden ser varias personas que colaboran y se genera el producto. Pero ahora que estamos haciendo un documental, ¿no? Aquí desde nuestro programa universitario, aquí en la UNAM, colaborando con varias otras instancias, le agradecemos mucho a Armando Casas, director del Canal 22, que viene de aquí mismo, TV UNAM, hemos estado trabajando con él. Me he dado cuenta que todos estos nombres que vienen al final, ¿no? Que luego uno no se queda a ver los créditos, son reales personas con carne y hueso que dedican una cantidad de horas. Sí, claro. O sea, uno imagina que igual nada más es como un tributo a todos los que participaron, pero al ver la producción de un pequeño documental, no es mucho, no quiero ni imaginar en una producción grande. Horas de trabajo, muchas horas de trabajo. Cientos, miles de personas que participan y que cuando estás viendo la película como que no te das cuenta, ¿no? Es una magia increíble. Es importante y es una industria cultural y es gente que recibe un sueldo en la mayoría de los casos y que es muy importante y que es muy importante que sigamos haciendo cine en México y que digamos, para mí el cine es como un abanico, que haya de todo. Películas de interés comercial, películas para niños, pero a la vez que tengamos estas películas como los documentales, como las películas de autor, que son búsquedas artísticas, búsquedas de la verdad, que tienen contenido. Aprendes mucho viendo un documental sobre un tema. Entonces, yo creo que si pensamos en democracia, diálogos por la democracia,
Una democracia es cuando hay el abanico. Claro. No cuando, es así, mano, porque fíjate que estas no dejan dinero, entonces ves, ¿verdad? En 20 salas se estrena la misma película en todas las funciones, entonces no tienes opciones. Yo creo que democracia es opción, y opción de escoger, de seleccionar, en ese sentido, ¿no? ¿Y el cine para ti es realmente otro arte? Sí, claro. O sea, sí tiene su propia lógica, su propia dinámica. Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo especial para ti del arte, del cine como tal? Porque, a ver, uno luego lee una novela y luego ve la película y pues no es lo mismo. Y al revés tampoco, es porque luego no se logran embonar estas formas, Sí, ¿no? yo creo que el cine es un arte que ha generado su propio lenguaje y su propio estatus artístico desde un principio, digamos, desde que se inventa. Por ejemplo, todo el cine de la vanguardia, ¿verdad? El propio Buñuel, ¿no? Cuando El perro andaluz. Bueno, de repente ves el surrealismo en el cine con El perro andaluz, Soledad de oro. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se alimenta de las otras artes. Es decir, se alimenta sin duda de la literatura, en la parte del tema, del contenido, de los textos, se alimenta de la pintura, de la plástica, se alimenta de la música. Lo interesante es crear un producto diferente basado en. Por eso son tan difíciles las adaptaciones. Por eso es tan difícil llevar, por ejemplo, a Juan Rulfo o a Gabriel García Márquez al cine. Me dicen que se va a producir o comprar los derechos para 100 años de soledad. Yo no sé cómo le van a hacer. O sea, porque, híjole, de veras. Entonces, lo interesante del cine es que si toma de la base literaria, haga otro producto diferente. A mí me pasó, por ejemplo, de mis películas que he hecho, 2 son temas míos personales y 2 son adaptaciones. Por un lado, la novela de Aguilar Camín, Morir en el Golfo. Bueno, ahí cambiamos desde el contexto. El contexto no es petrolero como en la novela, no es un líder sindical aquí, no. Este es un cacique que quiere controla tierras y va a haber un desarrollo turístico y quiere más tierras, hacerse más rico. Entonces, en pleito con el matrimonio de los Santana, que son ambiciosos, y con el periodista, ¿no? Y entonces es cómo hacerla diferente, que si bien se basa en la novela, no sea como la novela. Se tiene que reinventar. Sí, exacto. Y con Miroslava. Miroslava es un cuento de Guadalupe Loaesa, de un libro que se llama Primero las damas. El cuento original de Miroslava tiene 30 cuartillas. Es un cuentito con otras historias de mujeres muy interesantes. Bueno, eso en cine te daba para media hora, para un corto. Y esa era, por ejemplo, cuando Ignacio Durán, gran amigo, quiso hacer 3 cuentos. Dijo, ¿quieres hacer Miroslava? Es un cuento, media hora. Órale, lo hago. Y de repente se volvió largometraje. Tuvimos que hacerlo crecer. Como los recuerdos de la actriz, volver las imágenes, y ahí fue invaluable el trabajo con Vicente Leñero, ¿no? Que creó un guión espléndido de Miroslava, pero entonces era al revés, ¿cómo crezco esta historia chiquita o cómo acorto la historia grande de la novela? Y de ahí se explican luego las tensiones entre directores y guionistas, ¿no? Sí, Tuve en el Canal 11 recientemente que llamó Arriaga, ¿no? Sí, el guionista de Amores Perros, justamente. El divorcio, que vino el divorcio, por ahí yo no sé. Exacto, pero ahí te estoy entendiendo más la profundidad del asunto, porque hay un esfuerzo recreativo tan fundamental. Pero fíjate, ¿no? que yo tuve mucha suerte. Con Héctor Aguilar siempre me dijo, mira Alejandro, hazla, la novela es la novela y tu película va a ser tu película. Y Héctor nos ayudaba, le mandábamos, digamos, borrador, sugería, nunca hubo ningún conflicto. Y con Guadalupe al contrario, gracias a Guadalupe Loaesa encontré a la actriz principal, porque no encontrábamos a quien hiciera Miroslava. Entonces ella me dijo, oye, hay una chica que vivió en México, francesa, que se llama Ariel Dombal, vive en París, la conocía por algo, búscala, porque ella podría ser Miroslava, vivió en México, y entonces nunca hubo ningún problema, porque además me llevaba bien con ellos, digamos, no se trataba de competir, no fue el pleito, por ejemplo, de Ensayo de un crimen, que Rodolfo Sili quería demandar a Luis Buñuel porque le cambió la novela, bueno, ahí sí, ¿no? Pero sí. Sí, qué interesante. Bueno, nos están mandando a otro corte. Okay. Aquí, Alejandro, no se vayan, vamos a regresar a este fascinante diálogo con el director de la Cineteca Nacional. No se vayan. Aquí seguimos con Alejandro Pelayo. Muchas gracias, Alejandro, por seguir con nosotros.
¿Cómo explicas entonces este éxito internacional de repente de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Los Enzo Cuarón, a González Iñárritu, a Del Toro, a Lubezki, que es el fotógrafo, cinematógrafo. Memo Navarro también, sí. Es todo un equipo. Un equipo de mexicanos que de repente han llegado al estrellato internacional. ¿Tiene que ver con sus orígenes mexicanos? ¿Hay algo mexicano de su formación que les ha permitido llegar ahí, o es una especie de circunstancia? Yo te lo diré así, fíjate, es muy interesante. ¿Por qué la anterior generación, Casals, Arturo Ripstein, Hermosillo, no se fueron a trabajar fuera, o mi generación? Porque nosotros estábamos más interesados en hacer cine en México, las dos generaciones. Y nos formamos, muchos de nosotros, en Europa, no en Estados Unidos. Claro. Cuarón, desde que yo lo conozco, siempre veía hacia Estados Unidos. Fíjate que estuvo en el CUEC, después trabaja por su cuenta, y venían producciones de directores norteamericanos a filmar a México, y él trabajaba como asistente de producción, de dirección. Se forma. Memo del Toro, que yo lo conocí muy jovencito en Guadalajara, vivía en Guadalajara. Desde que lo conocí a los 20 años, ya andaba con las cosas del terror, ya había hecho cortitos y tuvo una formación sobre todo autodidacta. Y entonces va haciendo sus historias. No tiene una carrera formal de cine. No, tomó algunos cursos, pero no formal, sino de CUEC o de CCC, etcétera. González Iñárritu viene por el lado de la publicidad, de la Ibero, comunicación, radio, aquel programa muy popular, y luego hace Amores Perros, que se vuelve un fenómeno internacional. Entonces, la diferencia es que los tres amigos se vuelven también productores. No son solo directores. Claro. Es decir, son productores porque en este periodo de 90 a 94 crean sus compañías de producción y hacen cada uno de ellos sus películas con sus propias compañías. Claro. Cronos, Solo con tu pareja. El propio González Iñárritu fue coproductor con Alta Vista en Amores Perros, digamos. Entonces, sabían cómo se manejaba la producción y no solo la dirección. Por ejemplo, Alfonso Arau había sido básicamente director, digamos. Igual Luis Mandoki, otros que habían triunfado, y ya no se diga Roberto Gabaldón o el Indio Fernández, ¿no? En su momento. Entonces, segundo, no se van solos, se van con un equipo. O sea, se llevan sus fotógrafos. O sea, yo te diría que tan importante o más que los tres directores es Emanuel Lubezki. Claro. Oye, 3 Óscares seguidos, eso por supuesto. Nadie en la historia de los Óscares, porque se va con Cuarón, luego también trabaja con González Iñárritu, Guillermo del Toro se lleva a Guillermo Navarro, que es el que gana el Óscar por El laberinto del fauno, y se llevan a sus directores de arte, a Brigitte Bloch, a sus sonidistas, diseño sonoro, Martín Hernández, a Eugenio Caballero, director de arte que gana con Laberinto del Fauno. Entonces son grupos y además son muy audaces, son muy aventados para adelante y hablaban muy bien inglés. Que eso es muy importante. Claro, pero es un poco triste también, ¿no? Sí. Quisiéramos que regresaran, ¿no? Sí. Y que volvieran a hacer temas mexicanos, aunque sean producciones internacionales. Sí. México tiene una cantidad de historias que contar. Roma es un ejemplo, pues, ¿no? De lo que se puede hacer, ¿no? Están regresando. González Iñárritu acaba de filmar una película en México. Ah, muy bien. Sí. Igual, no se sabe qué es ni cómo es porque nunca permite... Va a aparecer un día en Cannes y Así es. Sí están regresando. Es más, yo te diría que el relanzamiento de Cuarón, cuando ya había hecho 2 o 3 películas en Estados Unidos, viene y ya cuando regresa a México a filmar, ¿no? Ya en el año 2000, 2010. O sea, cuando hace su película del viaje, ¿te acuerdas? Con Gael y con Diego Luna y Maribel Verdú, ¿no? Que van viajando, es como el Road Pictures. El de Tu mamá también, ¿no? Sí, exacto. Eso se vuelve un éxito internacional. Claro. Bueno, y luego Roma, pues no se diga, digo, le da el premio. Entonces yo creo que, ¿sabes qué? Ya han apoyado mucho al cine mexicano. Claro. Por ejemplo, Del Toro creó todo un instituto, más que todo un centro de animación en Guadalajara. Claro. Entonces, no han perdido contacto, siempre están con nosotros, digamos, de alguna forma. Muy bien. Sí. Excelente, no, pues qué bueno que dices eso de la nueva película de González Iñárritu en México. Pues vamos a verla.
Hay que esperarlo. Tú mismo has tenido tus travesías Sí. transfronterizas. Sí, cómo no. Estuviste unos 10 años de agregado cultural Sí. en Los Ángeles, Sí. en el consulado que es México todavía, en realidad. Es México. ¿Cuántos mexicanos viven en Los Ángeles y No, cómo fue tu experiencia? Más de 6 millones. O sea, yo en aquella época yo estuve entre el 2001 y el 2013. Era la segunda ciudad después de la Ciudad de México con más mexicanos, más que Guadalajara. Y yo creo que sigue siendo. Entonces, fue muy interesante porque mi trabajo básicamente era con ellos, con las comunidades, no tanto con Hollywood. Hollywood es muy cerrado. Claro. Si no perteneces, no entras. O sea, sí promovía yo, por ejemplo, que pasaran películas mexicanas en los festivales de Los Ángeles. Trabajaba mucho con el museo, con el ACMA, exposiciones de contenido mexicano. Una de Gabriel Figueroa, otra de Del Toro, etcétera, muy bien. Pero mi trabajo fundamental era con la comunidad. Y son muchas comunidades formadas como clubs. El club de los de Zacatecas, el club de los de Jalisco. Claro. Y son muy activos, muy dinámicos y agradecían mucho estar en contacto con nuestra cultura. Teníamos un cineclub en el consulado, de todas las semanas pasábamos películas mexicanas, iban, las discutíamos, las platicábamos. O sea, fue muy interesante porque ves ese otro México en el corazón de Estados Unidos, en Los Ángeles, ¿no? Y además es un México muy valioso. Bueno, estamos viendo lo importante que son las divisas para nuestra economía. Entonces, fue una experiencia muy, muy agradable. Me metí mucho con las comunidades y sí extraño Los Ángeles. Fueron ya muchos años de mi vida, pero la posibilidad de regresar a la Cineteca fue ahora sí que una atracción invencible, ¿no? Sí. Claro, no, y haces un gran trabajo. Pero no extrañas regresar al cine. Tuviste 4 películas, largometrajes, laureadas, premiadas por Arieles, 2, 3, 4, 5, 7, la última. Obras muy importantes en ese año, además con dificultades de financiamiento en los 80s. ¿No se te antoja ahora con este nuevo contexto lanzarte al nuevo proyecto? Sí, te voy a hacer una confesión a ti y a nuestro auditorio. Yo dejé de hacer cine porque me quedé sin historias. Sin historias. Ya no digamos historias propias, sino alguna historia que me interesara. Y esto le pasa mucho a los cineastas. De repente, si no tienes algo que te motive, haces otra cosa. Y esa otra cosa a lo mejor no vale la pena. Y luego viene la cuestión económica. Tienes que vivir, tienes que trabajar, si no tienes recursos de familia, etcétera. Y entonces tienes que vivir de hacer cine, de hacer televisión. Y entonces yo dije, no. Si no tengo otra historia, fíjate que intenté 2 o 3 proyectos, no cuajaron, no quedaban como yo quería. Dije, no. Y entonces vino la posibilidad, me ha interesado, y tú lo has mencionado, mucho la historia del cine mexicano. Entonces, yo ya había hecho una primera serie de los que hicieron nuestro cine, que además sigue pasando en Canal 11, ¿no? en el 22, en el 14, etcétera. Y de repente se funda el Canal 22. ¿Te acuerdas? Chema Pérez Gay, etcétera, ese grupo. Y me dicen, bueno, haz la segunda parte de la serie. Entonces me aventé 2 años haciendo los que hacen nuestro cine. Entonces, porque la primera serie había acabado en 76, en la producción de 76. Entonces arranco desde finales de los 70s, con María de mi Corazón y con Cine Independiente de los 80s, y llego hasta Amores Perros, que es exactamente el nuevo cine a partir de Amores Perros. Y entonces, después de la serie, viene el ofrecimiento para irme a la Cineteca. O sea, y me meto porque desafortunadamente, tú lo ves por mi formación, esta combinación de abogado con administrador y con cineasta. Sí, estudiaste Derecho, por supuesto. Yo doy clases en la Facultad de Derecho, claro, ¿sabes? Sí, me vuelve de repente, pues como buen administrador, o cuando menos, que entiendo la cuestión administrativa y la parte de contenido, pero no me quito el gusanito, porque ahora sí puedo tener ya proyectos, pero es como todo, hay que cerrar el ciclo. Hay que cerrar el ciclo de Cineteca. O sea, en el momento que yo deje ya de ser director de la Cineteca, en ese momento sí vuelvo a pensar en la cuestión cinematográfica. Y que digo, fue porque me quedé sin historia. O sea, es una pena, pero es como cuando un escritor se queda sin saber de qué escribir. Dije, pues mejor aquí le paro tantito. No, y sobre todo en un arte tan complejo que hace falta tanto esfuerzo humano y recursos, necesitas una chispa tienes razón, muy fuerte y muy grande para llevarte una hasta película el final, ¿no? Te quita 2 años de tu vida, mínimo,
desde que surge la idea, la desarrollas, consigues financiamiento para el guión, logras hacerla y luego promoverla. Son 2 años. Dije, bueno, si van a ser 2 años, que valga la pena. Y en ese momento, después de Miroslava, no tenía, porque ni siquiera Miroslava fue un proyecto mío. Fue un proyecto del entonces director de IMCINE, Ignacio Durán, que compró los derechos de primero Las Damas de Guadalupe y quiso hacer 3 cortos, te conté. Y entonces Miroslava se volvió un largo, pero le hice con mucho gusto, me gustaba mucho la época de oro, pero luego dije, ¿qué hago? Y entonces no surgió, pero surgen proyectos. Y ahora sí, mientras haya salud y vida, trataremos de hacer cine en algún momento en el futuro. Magnífico, estimado Alejandro. ¿Y qué recomendaciones tendrías para los estudiantes de hoy? Ya no es el CUEC, ya es la Escuela Nacional de Cine. Qué orgullo, cuánto tiempo nos llevó de que se volviera la Escuela Nacional. Híjole. Y años. Es de gran reputación y de un trabajo muy intenso. ¿Qué recomendaciones darías a estas nuevas generaciones de cineastas mexicanos, estudiantes de la UNAM? Yo creo, en mi experiencia, primero, yo siento que deben de tener otra formación aparte de cineastas. Es decir, sociología, ciencias políticas, literatura, derecho, lo que sea. Porque eso les va a dar otra formación. Y se pueden volver también cineastas como de posgrado. O sea, ahora, a menos que quieran ser técnicos. O sea, si tú quieres ser fotógrafo, quieres ser sonidista, editor, ya. Métete a la escuela de cine y especialízate. Si quieres ser director, si quieres ser productor, si quieres ser autor, necesitas vivencias. Y esas vivencias muchas veces, aparte de ver cine, te las da otra formación, literatura, ciencias sociales, etcétera, etcétera. Segundo, que cuenten lo que quieren decir, lo que les sea más entrañable. Lo primero, esa es la mejor forma de debutar, con algo muy cercano a ti. O sea, mi primera película, La Víspera, era un tema muy cercano y se hizo en 2 semanas, en una sola locación. Entonces, yo controlaba todos los aspectos. No había una gran producción que te vuelves loco. No, chiquito, todo chiquito, 16 milímetros, y así. Y tiene que ser una vocación tan fuerte que sepan que es muy difícil y que se van a enfrentar a todos los obstáculos. Pero que si hay la fuerza, la energía, el dinamismo, van a salir adelante. Sí. Muy bien, es similar. Yo le digo lo mismo a mis alumnos de Derecho. Sí. El mejor abogado es el que estudie otras cosas que no sean Derecho. Lean poesía, vayan al cine. Esta interdisciplina y cultura general es lo que fortalece cualquiera de las disciplinas, ¿no? Sí. Muy bien, mi estimado Alejandro. Pues ha sido muy rico este diálogo contigo. Al contrario, John. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Visiten, por favor, a la Cineteca. Si no la conocen, pues mira, estás perdiéndote de mucho. Está ahí en el Cineteca. ¿Cuántas películas hay cada día, cada semana? 20 y tantas. Hay opciones de 20 y tantas películas al día, ¿no? Es una locura. Y además se va cambiando la cartelera, nunca se aburre uno. Así que ahí tienen mucho y se van a tomar su café, tienen ahí el pasto, aunque sea solamente a vagar por la Cineteca, no tienen que entrar en una película. Claro. Lo interesante es el espacio, la atmósfera, como tú decías, y que se vuelvan cinéfilos, que es de las mejores enfermedades que hay, la cinefilia. Me consta. Pues muchas gracias, Al contrario, John, y saludos a nuestros amigos de TV UNAM. Muchas gracias y gracias a usted, nuestro amable público, por seguir con nosotros esta semana en Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM con muchísimo gusto.